misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos a ti la honra, la gloria y el honor, porque solo tú eres digno, Señor, de ser alabado. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, buenas noches. Pueden sentarse. Que la abundante gracia del Señor se derrame en sus corazones. Amén. Quiero compartir un tema con ustedes en esta noche que he titulado En tu luz veremos la luz. Y para ver nos ha llamado Jesús, para trasladarnos del reino de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Lo he basado en la sanidad del ciego Bartimeo. Este milagro, como todos los que nuestro Señor hizo, tiene aspectos muy interesantes y muy importantes que quiero que veamos. Lo he dividido en dos partes. Primero, Bartimeo, que nos muestra la condición miserable de la raza humana. La segunda parte, la más importante, que también nos muestra la buena disposición de nuestro Salvador para venir a salvarnos de nuestra miseria. Amén. Quiero, hermanos, que tengan en cuenta que el protagonista de esta historia no es Bartimeo, aunque él es un ejemplo de una fe persistente, de una fe sólida, de una fe audaz y de una fe que no flaquea ante los obstáculos. Aquí el protagonista es nuestro Señor, su amor eterno, su infinita misericordia, su abundante gracia, su amor y su bondad. Amén. Bueno, este relato lo encontramos en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, pero quiero que me acompañen al evangelio de Marcos, que es un poco más detallado, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Amén. Quiero, hermanos, que tratemos de visualizar esta escena y pongamos toda nuestra atención. Amén. Capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice la palabra: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Gracias. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Era la penúltima semana antes de la crucifixión de Jesús. Antes de la crucifixión, y Jesús se dirigía a Jerusalén. Y después de pasar por Perea, entró a la ciudad de Jericó, una de las ciudades más antiguas y más pobladas del mundo, a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Y es allí donde vemos a Bartimeo, dice, sentado junto al camino. Este hombre, dice la palabra, que era pobre, que era ciego, o sea, era un mendigo, y era debido a su incapacidad. Él no tenía el privilegio como nosotros de ver la belleza de Dios, de su creación, ¿cierto? De ver sus maravillas, de ver el rostro de sus semejantes como nosotros. Ser ciego, pues, es una calamidad en cualquier persona y en cualquier época, pero en los días del Señor era una gran calamidad, pues era una señal de maldición de Dios.
¿Recuerdan aquel pasaje cuando en otra ocasión los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque se estaba refiriendo a unos ciegos, ¿cierto? Entonces vemos que esta era la condición de Bartimeo, pobre, ciego, mendigo, pero también veo aquí algo a favor, y es que a diferencia de nosotros, Bartimeo reconocía su condición. Hermano, quiero que veamos un primer punto en esta primera parte, y es que nosotros debemos reconocer nuestra condición de ceguera, que es de tal naturaleza que nos hace pensar y creer que nuestra visión es perfecta, o sea, todo en nosotros va bien. Nosotros venimos a la iglesia como obediencia al mandato del Señor, ¿cierto? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todo esto de verdad lo hacemos y qué bueno. Escudriñamos la palabra a través del Instituto Bíblico. Qué bueno, hermano. Incluso participamos en la memorización bíblica y nos esforzamos. Hermanos, todo esto, qué bueno, y los felicito a cada uno de ustedes, y me felicito yo porque en cierta manera nos esforzamos, ¿cierto? Pero meditando en estos días en la palabra de nuestro pastor acerca del mensaje de las 10 vírgenes, ¿cierto? Donde dice que todas tenían la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Solo 5 fueron con el Señor. Hermanos, cuando nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que nuestra visión es verdaderamente ceguera espiritual, y entonces somos incapaces de reconocer nuestra condición perdida. No podemos contemplar la negrura de nuestro pecado, no podemos percibir la belleza sumamente atractiva de Cristo, no podemos ver que Él es el todo codiciable. Hermanos, acompáñenme en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 17, hermanos. Por favor. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, Bartimeo no fue ciego de nacimiento. No logré investigar, o sea, no encontré en qué momento él perdió su visión, pero así pasa con nosotros y con muchos hermanos en la iglesia, no sé si aquí, hermanos, pero pierden su visión espiritual, y entonces no pueden elevar un clamor al cielo, no pueden levantar su mirada y ver que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, aquel que dice que nos dará tu pie al resbaladero, que no se dormirán, el que te guarda. Amén, hermanos, no quitemos nuestra mirada del Señor. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? Y Jesús le dijo, ven. Y entonces Pedro desciende de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, entonces tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Se hundió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quitó su mirada de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo llena en todos, hermanos. No quitemos nuestra mirada del Señor, porque sin Él no hay esperanza, hermanos. Si nosotros somos hijos del Señor, no escaparemos de la cruz. Elevemos nuestra mirada al Señor, amén. Quiero que miremos otro punto, y es la fe de Bartimeo. Nosotros por fe entendemos confianza, creer, seguridad, obediencia, ¿verdad? Pero la palabra nos da una definición muy clara en Hebreos 11:1, y yo creo que ya todos nos sabemos este texto, ¿verdad? Que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, amén. ¿Cómo Bartimeo manifestó su fe en Jesús?
Muchos habían visto los milagros que el Señor hacía cada día, ¿verdad? Y por eso muchos corazones creyeron. Pero al contrario de Bartimeo, no creyó porque fue sanado. Bartimeo fue sanado porque creyó, ¿verdad? Pero Bartimeo era ciego. Entonces, él no, físicamente no había visto un milagro del Señor. Entonces, ¿cómo obtuvo su fe? Hermano, lo más probable es que allí sentado junto a la vera del camino, Bartimeo oía hablar del Señor, amén. Él tenía un oído abierto, y entonces este era un lugar muy transitado, y junto allí con tal vez otros mendigos, otras personas y que iban pasando, oían hablar de Jesús, de sus milagros, y él preguntaba, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Entonces dirían Jesús, el Nazareno, el milagrero. Esta expresión de Nazareno, pues era en los días del Señor, era una expresión despectiva, ¿no? Alguien dijo, algo bueno puede salir de Nazaret, ¿no es cierto? Pero llegaban los rumores de que había levantado a un paralítico, ¿cierto? Que había abierto los oídos de un sordo, que había hecho saltar al cojo, y Bartimeo empezó a guardar todas estas cosas en su corazón, ¿verdad? De pronto también escuchó decir, pero también sanó, resucitó a Lázaro, y hacía 3 días que había muerto. ¡Wow! No, pero también sanó a un ciego de nacimiento. Cuánto más se llenó de esperanza y de fe, ¿cierto? Se había sanado un ciego de nacimiento. Entonces también llegaría el rumor y escucharía decir que Jesús también echaba fuera demonios y que estaba libertando a todos aquellos endemoniados, ¿verdad? Pero no faltaría el que llegó a decir, sí, pero por el príncipe de Belzebú es que está echando fuera a los demonios, ¿verdad? Pero Bartimeo no hizo caso de esas palabras necias, sino que él empezó a guardar todo en su corazón, hermanos. Un elemento de la fe es el conocimiento. Nosotros no podemos creer en algo, en alguien, si no tenemos algo de conocimiento. La palabra dice en Romanos 10:14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y en el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces vemos que Bartimeo tenía cierto grado de conocimiento del Señor, y por eso es que Bartimeo lo llamó hijo de David, ¿verdad? Y vemos que él es el primero que lo señala como el hijo de David, lo reconoció como el Mesías prometido a Israel, el enviado de Dios que sería de la descendencia del linaje del rey David. Y esta es una de la confesión más significativa que Jesús tuviera desde que iniciara su marcha hacia Jerusalén. Ten misericordia de mí, clamaba Bartimeo, hermanos. Yo no sé si ustedes han pedido al Señor misericordia por su condición, pero hermanos, debemos de verdad clamar con todo nuestro corazón y pedirle que nos libere, como decía el pastor, que nos liberte de lo que realmente somos, que podamos reconocer nuestra condición para que el Señor pueda hacernos libres, hermano. Provoquemos al Señor de tal manera que Él pueda escucharnos, amén. ¿Cuál es la situación tuya, hermano? Tráela delante del Señor. El Señor está aquí, sus oídos están atentos a nuestro clamor. Dice la palabra, claman los justos y Jehová oye, amén. Entonces clamemos, pidamos al Señor su misericordia. Hermanos, también vemos aquí algo muy paradójico. Un mendigo ciego, tal vez excluido de la sociedad, pudo llegar a una comprensión más exacta y más profunda de la persona y obra de Jesús. Bartimeo pudo percibirlo con toda claridad. Bartimeo pudo ver en Jesús la palabra viva, la palabra hablada, mientras que aquellos
eruditos rabinos de Jerusalén, aquellos líderes religiosos, fariseos, hipócritas, les decía Jesús, de verdad, fueron ciegos a la presencia del Mesías entre ellos. Oh hermanos, que el Señor abra nuestros ojos, hermanos. Escuchando el testimonio de nuestro hermano Montes, recuerdan el episodio que él tuvo, él narra que en esta situación en que él estaba, el Señor abrió sus ojos, él lo visitó y abrió sus ojos y él pudo ver su condición y dice que vio en su vida cosas desagradables, cosas en su vida que eran desagradables al Señor, hermanos. Hermanos, así como el apóstol Pablo, dice la palabra que escamas caían, fueron quitadas de sus ojos. Y qué fruto vemos en este hombre después de que sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Job tuvo que decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El profeta Isaías en el capítulo 6, hermanos, versículo 5, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuánto más nosotros necesitamos clamar que nuestros ojos sean abiertos, que un grito de angustia, que un grito de lamento salga de lo más profundo de nuestro ser. Amén, hermanos. Quiero que veamos aquí otro aspecto de la fe y es el grito de la fe. El versículo, miremos versículo 47, hermanos. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces vemos que cuando Bartimeo es informado que Jesús es de Nazaret, es el que está pasando por allí, inmediatamente él empieza a gritar y a exclamar, ¿verdad? Y aunque los que iban con Jesús, porque eran multitudes, porque lo seguían por sus milagros, entonces dice que le reprendían: cállate, no molestes al maestro, no, déjalo tranquilo, ¿verdad? Hermanos, estudiando este pasaje, recordé un incidente que yo tuve cuando tenía 18 años, estaba recién llegada aquí a la ciudad de Bogotá. Recuerdo que trabajaba con un cuñado en el barrio Bonanza y yo vivía hacia el otro lado, pasando la avenida calle 68 antes de la Boyacá, vivía hacia la Estrada. Y yo salí de trabajar y me fui, siempre me iba a pie, eran unas 10, 15 cuadras más o menos. Y recuerdo que salí, tal vez serían 6:30, 7 de la noche, no sé, y no sé, ya había pasado la avenida. Recuerdo que no había luz, pero pues aún estaba como claro. Y yo iba caminando, contenta, venía del campo, había llegado a la ciudad, tenía trabajo, pues era lo máximo. Estaba independiente y estar fuera de mi casa, cualquier cosa era mejor que de verdad estar en mi casa. Y iba así, meditando. Y miré hacia la acera de al frente, vi que iba un muchacho, entre unos 25, tal vez 30 años, y pues no me dio unos jóvenes confiado, porque es inocente, no puro, que son dos cosas muy diferentes, pero sí es inocente, porque no alcanza uno a imaginar tanta perversidad y tanta maldad en el ser humano y en este mundo. Entonces, y yo iba así meditando después de que miré, y tal vez había avanzado una media cuadra, tal vez, cuando de repente es que siento una mano en la nuca, susurrándome: no vaya a gritar. Mire, el tipo no alcanzó a decírmelo, salió de lo más profundo de mi ser, salió el grito más desgarrador de mi vida. Ese tipo huyó despavorido, hermanos, tremendo. Y yo, o sea, ¿por qué traigo esto a narración? Porque, mire, por ese entonces yo no andaba con el Señor, andaba lejos, pero preparando este punto yo decía: Señor, Él me trajo, me hizo ver que Él puso esa reacción en mi vida para salvarme de este hombre perverso, hermanos. Y me traía el pasaje cuando los israelitas entraron a la tierra de Canaán,
el Señor les da la orden de destruir la ciudad de Jericó, que bajo maldición esa ciudad no se podía volver a reconstruir. Y obviamente después, 400 años más tarde, en el reinado de Acab, hubo un hombre malo que la construyó y se hizo efectiva la maldición porque su hijo mayor y menor murieron. Pero vemos que el Señor les dice que destruyan la ciudad de Jericó, pero el Señor les da la estrategia divina de cómo debían hacerlo. ¿Recuerdan, hermanos? Ellos debían rodear la ciudad una vez cada día por 6 días. En el 7º día debían rodear la ciudad por 7 días. Y en el 7ª vuelta los sacerdotes hicieron sonar las trompetas, ¿cierto? Y es allí que se desploman los muros de Jericó al grito de este sonido, de verdad. Entonces yo decía, Señor, cuánto amor y cuánta misericordia tiene con nosotros, amén. Entonces vemos aquí esa fe sólida de Bartimeo, audaz y que no flaquea ante estos obstáculos de aquellos que querían desanimarlos, hermanos. Como Jacob luchó por su bendición, nosotros no nos rindamos, hermanos. En el mundo en que estamos siempre vamos a tener obstáculos. Entonces sigamos clamando y pidiendo al Señor su misericordia, amén. Y llegamos al punto más importante, la segunda parte, y es versículo 49. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Amén. Vemos aquí a Jesús que no pasa de largo, sino que Él se detiene ante el clamor de Bartimeo, se detiene ante su necesidad, hermanos. Qué humildad del Señor, y se cumple la palabra del Señor que dice que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir, amén. El Evangelio de Marcos nos muestra a Jesús como el siervo incansable, amén, pero quiero, verdad, resaltar la humildad de nuestro Señor, y quiero que por favor me acompañen a Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Versículos 2, 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces vemos que humildad del Señor. Esto no quiere decir que Jesús renunciase a ninguno de sus atributos de la deidad, amén, sino que tomó sobre sí las limitaciones de la humanidad para identificarse con nuestro dolor, con nuestra necesidad, con nuestra condición miserable. Amén, hermanos. Versículo 50 dice, arrojando su capa, aquí está, dice, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Dice, el manto era una prenda de vestir exterior amplia, sin mangas y costuras, con una abertura para la cabeza, protegía del frío y de noche servía de frazada o de lecho. El manto era la casa del pobre, su único techo para pasar la noche. El mendigo sentado podía así recibir las limosnas en la parte delantera del manto, acomodado en su regazo. Entonces vemos que Bartimeo se despoja de sus bienes, porque esto era lo único que Bartimeo tenía. ¿Recuerdan el pasaje también, hermanos, cuando aquella viuda pobre solo tenía, dice que 2 blancas, o sea, eran de las monedas tal vez más insignificantes, tal vez hoy día 50 pesos, algo así, también se despojó. Pero
vemos que ellos se despojaron de sus riquezas para poseer una riqueza mejor y estable. La palabra dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. También vemos que Bartimeo se despojó de su viejo hombre para revestirse de Cristo. Amén. Hermano, a nosotros nos cuesta aún hasta despojarnos de lo que no nos pertenece, hermanos, porque ni siquiera el diezmo lo damos correctamente y mucho menos somos generosos con nuestra ofrenda. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Hermano, ¿cuál es la capa que estás atesorando con tanto empeño que no te permite correr en pos del Señor? Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y por último, hermanos, vemos que el Señor le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y le dice, maestro, que recobre la vista. Aquí también hay una actitud humilde en Bartimeo, ¿cierto? Bartimeo le dice maestro, él sabía delante de quién estaba, ¿cierto? Él no dijo, Señor, sáname, porque es que ¿cuánto tiempo llevo? Esto es injusto, esto no me puede estar pasando a mí. No, él reconocía su condición. Amén. Hermano, si el Señor nos preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué pediríamos nosotros? Hermanos, tal vez si tenemos un familiar enfermo, un hijo, un esposo, una esposa, un padre, una madre, ¿cierto? Lo haríamos. O que salve a nuestras familias, ¿verdad? Como nos decía el pastor en el audio, que oráramos por estos hermanos que están en necesidad, y debemos hacerlo, hermano, como cuerpo, ¿cierto? Y hacerlo con sinceridad y sintiendo, identificándonos con ellos para que el Señor responda de verdad. Esto es legítimo, esto no sería egoísta, hermanos, pero ¿qué tal si nosotros con urgencia le pidiéramos al Señor que abra nuestros ojos para ver nuestra necesidad de Él, hermanos? Porque Él dice que las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Y vemos aquí, hermanos, que entonces en el comienzo vemos a Bartimeo junto al camino, ¿verdad? Y aquí ya lo vemos, dice que en el camino. Amén. Gracias al Señor. Concluyendo, hermanos, el gran milagro es que nuestros corazones llenos de pecado sean transformados en un corazón lleno de gratitud y de devoción a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, muchas gracias, que el Señor los bendiga. Quiero que leamos, hermanos, para terminar, Isaías 35. Para mí este mensaje es muy, pero muy animador. Porque miren lo que dice en Isaías 35. Esto es una esperanza que poco a poco está haciéndose más fuerte en mi corazón y en muchos corazones. ¿Cuál es el título de Isaías 35? Futuro glorioso. ¿De qué? De Sión. Leamos este pasaje hasta el versículo 6. Escuchen esto. Se alegrarán el desierto y ¿qué más? Estas son dos condiciones del hombre: un desierto y una soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada.
la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos, escuchen esto, verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Versículo 3: fortaleced las manos como cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, ¿qué hemos de decirles? Esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios, ¿qué, hermanos? Hermanos, escuchen esto. Nuestro Dios viene, hermanos. Viene para aquellos que lo están anhelando y esperando. Para aquellos que tienen un clamor: Señor, visítanos. Señor, encuéntranos. Con urgencia, Señor, te lo estamos suplicando. Dice: he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. ¿Y qué? Y os salvará. ¿Y os salvará de qué, hermanos? Miren de qué cosas nos salvará. Dice: entonces los ojos de ¿quiénes? De los ciegos serán ¿qué? ¿Cómo serán abiertos los ojos de los ciegos? Dice: vuestro Dios viene. Su visitación, hermanos, está abriendo los ojos de los ciegos. Su visitación no tendremos que esperar para que se nos sean abiertos los ojos. El Señor está viniendo. El Señor está visitando esta generación, hermanos. Lo estamos viendo. La cuestión es: yo estaré en medio de su visitación. ¿Será que cuando el Señor pase por Bogotá, estaré yo ahí para que Él venga a mí? Esa es la única incertidumbre que hay en mi corazón, hermanos. Porque los hombres dan por sentado: si Dios nos visita, seremos los primeros que serán visitados. Así pensaban los fariseos en su tiempo. Si Dios visita a Israel, Él va a pasar primero por nosotros. Ni se lo imaginaban que Él iba a pasar por en medio de mendigos como Bartimeo. Ni se lo imaginaban. Por eso es que, hermanos, miren, se lo voy a volver a suplicar. Necesitamos pedirle al Señor: quebrántanos, Señor, porque Él visitará a los quebrantados de corazón. Así lo ha hecho Él. Y dice: Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces su visitación traerá que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua ¿de quién? Del mudo. ¿Qué condición, sí o no? ¿Qué condición? Por eso yo estoy de acuerdo con lo que el Señor hoy nos está diciéndonos. Estamos poniéndonos de acuerdo con la realidad de nuestra condición. Estamos sometiéndonos a la verdad. Podemos decir: Señor, soy cojo, no puedo caminar derecho, Señor. Señor, soy tartamudo, no puedo clamar con fuerza. Señor, soy ciego, no veo con claridad la visión de lo alto. Señor, soy sordo, mis ojos, mis oídos se cierran a la voz
de aquel que me reprende. Hermanos, sí, vamos a ser visitados. Tenemos que encontrar en Dios cuál es nuestra necesidad. Solo estando ante Él, porque el mensaje comenzó con estas palabras: en tu luz veré la luz. En tu luz veré mi necesidad, Señor. Si tú no te acercas a la luz, tu vida seguirá entenebrecida y nunca podrás conocer cuál es tu necesidad. Y hermanos, qué triste hubiera sido para Bartimeo si el Señor le pregunta en el momento oportuno: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tal que hubiera dicho él: tengo hambre, podrías darme de comer? ¿Creen ustedes que conoceríamos a Bartimeo en este tiempo? No lo conoceríamos, no hubiéramos sabido quién es Bartimeo. Pero cuando el hombre se pone de acuerdo con el Señor, y cuando Él viene a nosotros, le podemos decir lo que Él quiere escuchar, eso sí quedará registrado para la eternidad. Eso sí, eso sí. Por eso, amados, tenemos que suplicarle al Señor: Señor, que tu faro celestial pueda brillar sobre mi corazón, para que cada uno de nosotros no pierda su visitación. ¿Ustedes creen que Bartimeo solo era ciego? Solo tenía esa necesidad de ceguera. Era un mendigo, hermanos. Él tenía muchas necesidades, pero ante Dios tenía ¿cuántas? Todos aquí, hermanos, estamos llenos de necesidades. Estamos llenos de necesidades. Nadie puede decir: no tengo necesidad. Todos aquí tenemos muchas necesidades, pero tenemos que descubrir ante Dios cuál es nuestra necesidad. Y esa es solo una. Es la que Él quiere escuchar. Hazme oír tu voz y te responderé. Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor. Oh, haznos descubrirla, Señor. Haznos ser como ese hombre, Señor. Él encontró lo que tú querías oír, Señor. Haz que encontremos la necesidad que tú quieres oír en nuestra vida, Señor, para que quede registrado en el libro eterno, Señor. Haznos ver
vida como aquellos hombres que cambiaron este mundo, Señor.